Xiomara Castro engañó a Salvador Narrala del PSH y ahora busca alianza con Gianni Rosenthal del Partido Liberal, generando preocupación por la falta de legitimidad democrática. El Partido Liberal de Honduras, dirigido por Gianni Rosenthal, se encuentra en el ojo de la tormenta debido a la posibilidad futura de formar una coalición corrupta con el gobierno de Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación. Castro mintió y estafó al líder político Salvador Narrala del Partido Salvador de Honduras con el pacto de un cogobierno durante las elecciones. Sin embargo, la incapacidad de los dirigentes de Libre para conformar un cogobierno debido a su falta de habilidad para pactar y dialogar, incluso llegando al punto de romper relaciones con el PSH y su líder Salvador Narrala, quien fue nombrado designado presidencial, un cargo meramente testimonial en el gobierno. La preocupación radica en que el gobierno de Xiomara Castro busca ahora formar un pacto con el Partido Liberal para asegurarse los votos de la bancada liberal y así continuar promoviendo leyes sin legitimidad democrática. Si el Partido Liberal de Honduras se prestara a formar parte de un cogobierno de la impunidad y la corrupción, Gianni Rosenthal estaría demostrando que su único interés es el poder a cualquier precio, sin importar los principios y valores democráticos. En este contexto, es relevante reanalizar quién es Gianni Rosenthal y cómo se ha relacionado políticamente con el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Gianni Rosenthal es un político hondureño heredero de una poderosa familia empresarial, propietario de uno de los conglomerados más grandes de Honduras. En cuanto a su relación política con el expresidente Manuel Zelaya Rosales, se ha especulado que Rosenthal buscaría una alianza con Mel Zelaya y su Partido Libre para asegurarse el poder político y obtener beneficios personales y empresariales. Zelaya, quien fue destituido en un golpe de Estado en el 2009, ha sido una figura polémica en la política hondureña y ha enfrentado acusaciones de corrupción. Algunos críticos ven la alianza potencial entre Rosenthal y Zelaya como una maniobra oportunista y cuestionable que podría poner en riesgo la transparencia y la integridad del gobierno. Es importante destacar que la posibilidad de una coalición entre el Partido Liberal de Honduras y el gobierno de Xiomara Castro, en medio de la controversia en torno a la falta de legitimidad democrática y la reputación de corrupción de algunos actores políticos, genera preocupación entre la ciudadanía. Se espera que los líderes políticos actúen con responsabilidad y ética, priorizando el bienestar del pueblo hondureño y la defensa de los principios democráticos en lugar de buscar el poder a cualquier costo. Pero entre corruptos se entienden. Pues Gianni no es ningún santo. De hecho, antes de que Xiomara Castro formara alianza con el PSH, el deseo de Manuel Zelaya era que la alianza fuera con el Partido Liberal dirigido por Gianni Rosenthal, quien recién había salido de la cárcel en los Estados Unidos. Pero buena parte de los potenciales votantes se opusieron a tal alianza. Gianni Rosenthal, quien comenzó su carrera como activista del Partido Liberal de Honduras a temprana edad, ha caído en desgracia debido a su turbio historial político y empresarial. Desde su nombramiento como ministro de la presidencia durante la presidencia de Manuel Zelaya Rosales en el 2006, las sospechas de corrupción han rodeado a Rosenthal. Se le acusa de haber supervisado un estudio que evaluaba la gestión de otros ministros, pero curiosamente su propio desempeño fue omitido, lo que generó sospechas de un posible encubrimiento. Pero eso no es todo. En el 2007, una fundación acusó a la empresa Cable Color, propiedad de la familia Rosenthal, de estar involucrada en un fraude millonario a la empresa de telecomunicaciones Hondutel. Gianni Rosenthal se defendió públicamente, pero muchos creen que su empresa fue responsable de este escandaloso fraude. Sin embargo, el mayor escándalo llegó en el 2015, cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusaron a Gianni Rosenthal, junto con su padre Jaime Rosenthal y su sobrino Yankel Rosenthal, de corrupción y lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas. La acusación afirmaba que Gianni había financiado la campaña del 2012 con dinero proveniente del narcotráfico y que había colaborado con el cartel hondureño de Los Cachiros. La situación se agravó aún más cuando en octubre del 2015, la Oficina del Control de Activos Extranjeros, OPAC, designó a Gianni Rosenthal como traficante de narcóticos. Este escándalo político y de corrupción ha dejado a los hondureños atónitos y ha manchado la reputación del Partido Liberal de Honduras. A pesar de haberse declarado culpable en el 2017 por conspirar para realizar transacciones con bienes de procedencia ilícita, Gianni Rosenthal fue condenado a 36 meses de prisión y tuvo que renunciar a una gran suma de dinero y pagar una multa millonaria.
Sin embargo, algunos críticos creen que esta condena no es suficiente y que debería haber enfrentado consecuencias más severas por su papel en la corrupción y el narcotráfico hondureño. El regreso de Rosenthal a Honduras en agosto del 2020, después de cumplir su condena, generó controversia y dividió a la opinión pública. Mientras algunos lo ven como una víctima de la justicia, otros lo consideran un ejemplo de corrupción rampante en el país. Dios los cría y ellos se juntan. Ahora el clan Zelaya, quien forma el cartel Zelaya Rosenthal, para convertir nuevamente a Honduras en un país de carteles, narcotráfico y corrupción, bajo el gobierno del que una vez se suponía iba a ser el gobierno de la refundación de Honduras. Gracias por tu generoso tiempo y atención. El Salvador extiende estado de excepción por un mes. San Salvador, El Salvador. La Asamblea Legislativa de El Salvador determinó por 13ª omisión extender el estado de excepción por 30 días más, durante la sesión llevada a cabo este miércoles. La medida se convirtió en la iniciativa insignia del gobierno del presidente Nayib Bukele, la cual tiene como objetivo el combate agresivo contra la ola de violencia que el país arrastraba hasta hace unos años. En su mayoría, obra de las maras que han aterrorizado al país por varias décadas. Este consiste en autorizar el despliegue de numerosos elementos de las fuerzas de seguridad en las zonas de riesgo y que son reconocidas como territorio de una pandilla, procediendo con las irrupciones en las viviendas donde resida un presunto delincuente. Así, las autoridades puedan llevar a cabo capturas sin la necesidad de que se emita una orden de captura contra el sospechoso, registrando un aproximado de 67.000 detenciones durante el periodo de vigencia de esta ley. El decreto fue aprobado con el apoyo de 67 diputados que conforman la Cámara Parlamentaria, la cual es dominada por la fracción oficialista, quienes alegan que es un proyecto legal y constitucional, mientras la oposición reclama que al no contar con investigaciones meticulosas a los potenciales miembros de pandillas, varios civiles inocentes han sido aprehendidos de manera arbitraria e injusta. Cacería de brujas. Bukele también propuso otro tipo de estrategias para ejercer más presión entre estos grupos antisociales, demostrando su rigor y compromiso en su cruzada contra la violencia, a su vez disminuir casi de forma el poder que habían adquirido las maras en el territorio. Su próximo objetivo fueron las cárceles, comenzando con la remoción de los privilegios que contaban los líderes de pandillas que estaban recluidos. El mandatario centroamericano exigía la sumisión de las organizaciones criminales con racionamiento exhaustivos de los alimentos que se les otorgaba a los internos, hasta obligarles a dormir en bloques de cemento. Independientemente del debate moral y ético que despertó esta situación, es indiscutible reconocer que en cuestión de meses, el joven político logró disminuir dramáticamente la tasa de homicidios a nivel nacional, cuyas estadísticas eran de un solo dígito hasta llegar a 0. Bukele obtuvo la aprobación masiva de la ciudadanía salvadoreña, especial entre las clases media y baja, que son los sectores más afectados por las pandillas en aquel país, además de ser reconocido a nivel internacional como un funcionario eficiente. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han reprochado los malos tratos contra los internos, apelando a convertir las cárceles en centros de rehabilitación de criminales, a fin de que a los individuos que poseen sentencias moderadas y leves puedan ser reinsertados como personas productivas, absteniéndose de delinquir. En un sector más moderado, si bien felicitan las políticas del gobierno, también se considera que la cacería de pandilleros y la erradicación de la simbología de maras no es suficiente para evitar que la delincuencia vuelva a proliferar, que no depende esencialmente del reclutamiento de los miembros de las bandas. Por supuesto, disminuir los índices de pobreza y desempleo, además de mejorar el acceso a la educación, no es una tarea que mejora un periodo presidencial, pero tampoco son factores que deban ser ignorados si se quiere erradicar la inseguridad del país de forma definitiva. Estados Unidos acusa a los hijos del Chapo Guzmán de tráfico de fentanilo. Ciudad de México, México. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusaron a los hijos del reconocido narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera por el tráfico de fentanilo ante las Cortes Federales del Distrito Sur de Nueva York, Distrito Norte de Illinois y Distrito de Columbia.
En su querella se mencionan a Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, vástagos del criminal, que hoy cumple una condena de cadena perpetua, quienes son líderes y herederos del reconocido cartel de Sinaloa, junto a supuestos aliados chinos, por trasladar de forma ilegal estupefacientes que han causado estragos en el territorio norteamericano. En palabras del fiscal general Merrick Garland, las actividades delictivas de los imputados fueron la mayor, la más violenta y la más prolífera operación de tráfico de fentanilo en el mundo, comentó en una comparecencia ante la prensa. Además de los 3 chapitos, se mencionaron a un total de 28 señalados, entre ellos miembros activos del cartel de Sinaloa, proveedores de precursores químicos que provienen del gigante asiático, un intermediario oriundo de Guatemala que compraba los estupefacientes para el grupo. A esta lista se le suman operadores de laboratorios clandestinos en México, donde elaboraban el fentanilo, junto al proveedor de armas y varios implicados en lavado de dinero. Posterior a revelar sus objetivos, el gobierno de Joe Biden anunció el endurecimiento de las medidas para capturar a los capos latinoamericanos junto a sus colaboradores chinos, logrando la aprehensión de 7 de estos individuos que ya fueron puestos bajo custodia de las autoridades norteamericanas. Mientras espera su extradición a Estados Unidos, asimismo, el Departamento del Tesoro aseveró que aplicarían sanciones contra las empresas de origen asiático y 5 personas que fueron vinculadas por supuesta participación en la venta de productos químicos para elaborar la droga. Las acusaciones de hoy envían un mensaje claro a los chapitos, el cartel de Sinaloa y las redes de tráfico de estupefacientes en todo el planeta, que la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, no se detendrá ante nada para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y la seguridad de la salud del pueblo estadounidense, sentenciaron los funcionarios. El Estado norteamericano actualmente atraviesa una de las mayores y más preocupantes crisis de opioides, la cual se ha cobrado la vida de 107.735 personas en tan solo un año a causa de la sobredosis. La plaga. La Casa Blanca continúa retribuyendo la culpa a los fabricantes por poner a varios adictos que actúan como verdaderos muertos vivientes y que han plagado las calles de los Estados Unidos. Sin embargo, es interesante cómo no han responsabilizado a sus distribuidores, las farmacias y los doctores que los recomiendan medicamentos a bases de fentanilo, a pesar de conocer sus altos niveles de dependencia que estos producen en la población. Aún con un modelo económico capitalista, la nación norteamericana prefiere solo reprochar las acciones de los carteles que laboran bajo el principio de la oferta y la demanda de una sociedad que es privada de programas para prevenir y tratar la adicción a sustancias ilegales. Gracias por su generoso tiempo y atención. El gobierno de Estados Unidos y Colombia sostendrán una reunión por primera vez el 20 de abril en la sede de la Casa Blanca con el fin de abordar temas de interés nacional mutuo. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Alberto Murillo, expresó que la visita por parte del jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, indica que la relación entre ambas naciones va por buen camino, ya que ambos mandatos conversarán sobre estrategias conjuntas para que sus países profundicen sus relaciones bilaterales en áreas como la economía, seguridad, la lucha contra el narcotráfico, cómo abordar la situación de la migración, el cambio climático y planes para promover los valores democráticos y los derechos humanos en ambos territorios y el resto del mundo. Según medios de comunicación, el viaje a Estados Unidos por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, iniciará este domingo en la ciudad de Nueva York, donde participará el lunes en la apertura de la 22ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Luego, el día martes, Petro se trasladará a la ciudad de California para brindar una conferencia en la Universidad Privada de Stanford sobre el medio ambiente y la justicia social desde un punto de vista u enfoque latinoamericano. Después de concretar estas actividades en la ciudad de Nueva York y California, se estima que Petro viaje el miércoles a Washington, donde mantendrá su estadía hasta el día viernes 21 de abril. Cabe resaltar que el mismo miércoles, Petro pronuncie un discurso en el Consejo Permanente de la Organización Americana OEA, a la cual ha criticado abiertamente en muchas ocasiones, solicitándole su reforma. Ante esta noticia, en la que ambos países confirman que sostendrán un encuentro en los próximos días,
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, mediante un comunicado expresó que Colombia es un aliado clave para Estados Unidos, mientras que por su parte, a través de su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro señaló que se siente agradecido con el mandatario estadounidense Joe Biden por su invitación en un momento clave para reforzar la relación entre ambos países, no solo en la lucha contra el narcotráfico, sino también en la protección de la Amazonía, el cambio climático y el desarrollo rural. Asimismo, la presidencia de Colombia agregó que esto es un hito importante y una oportunidad única para reafirmar la alianza que mantienen los dos países en un amplio marco de cooperación y amistad. Hay que enfatizar que a nivel internacional se estima que Estados Unidos y Colombia disputan especialmente sobre la situación en Venezuela, ya que más allá de las diferencias de estas naciones tienen en relación temas primordiales como la migración de la población venezolana. Tenemos que recordar que Colombia días atrás realizó una invitación a una conferencia internacional, la cual el mismo ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Álvaro Leiva, confirmó que se llevará a cabo el 25 de abril en la ciudad de Bogotá, en donde asistirán alrededor de 12 países, entre ellos Estados Unidos, con el fin de reforzar su relación, aportar al diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana y establecer reglas claras para las elecciones presidenciales de Venezuela, que hasta el momento se realizarán en el 2024. Un dato importante que hay que mencionar es que en este futuro encuentro entre Joe Biden y Gustavo Petro en gran parte se llevará a cabo gracias a que anteriormente, a finales del mes de marzo, en la ciudad capital de Estados Unidos, se produjo un diálogo de alto nivel entre ambas naciones, donde participó el secretario de Estado americano, Antony Blinken, y el canciller colombiano antes mencionado, Álvaro Leiva, quienes abordaron varios asuntos de interés para sus naciones. Reportó para ustedes Emilia Piñate.